empleados o comenzaron trabajando como empleados. Hay otros que son empresarios porque vienen, digamos, de dinastía, de herencia. Pero lo que les quiero decir es que hay empleados que llegan a una empresa a dar lo mejor de ellos y llegan con el objetivo no solo de ganar un salario, sino de aprender cómo se maneja una empresa. Y estos son los que tienen una visión clara y de empleados pasan a ser empresarios. El que no tiene esta visión pasa años y años entrando y saliendo por la misma puerta y nunca prosperan, porque solo van a la empresa para sobrevivir. Lo mismo pasa en el pueblo de Dios. Muchas veces llegamos a la congregación solo para que Dios nos ayude a sobrevivir. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, no importa si nosotros llegamos haciendo aseo, sacudiendo las sillas, escuchando la palabra, pero cuando llegamos con el deseo de aprender de Dios y hacer cosas grandes en los caminos de Dios, entonces no somos solo asistentes, sino que por un determinado tiempo llegamos como asistentes, pero después Dios nos empieza a usar y empezamos a crecer, a seguir el ejemplo de Jesucristo, que dijo: porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Entonces, mis amados hermanos, les digo todo esto para decirles que el mensaje que vamos a compartir en este momento lo he titulado El carácter de Cristo. Y para nosotros crecer espiritualmente necesitamos aprender sobre el carácter de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo todo esto, mis amados hermanos? Porque es que en cuanto al tema del carácter, estamos confundidos. Y les voy a decir que para salir de esta confusión, hoy hemos venido a aprender. Amén. Ahora bien, ¿cuál es la confusión que se genera con respecto al carácter? Nosotros normalmente, cuando hablamos con una persona que es prepotente, ofensiva y grosera, ¿sabes qué decimos? Tiene un carácter. Pero eso es falso. Eso no es carácter, eso es ser maleducado, que es diferente, ¿cierto? Ahora, la palabra nos enseña sobre el verdadero carácter. Y el carácter no es otra cosa que cuando decimos sí, es sí. Y cuando decimos no, es no. A eso se le llama carácter. Ahora, para yo decir que no estoy de acuerdo con las ideas de otros, no necesito ser grosero. Yo sencillamente digo: respeto tu forma de pensar, pero no la comparto. Mi punto de vista es otro. ¿Hay necesidad de ser groseros? No. Ahora bien, vamos a ubicarnos en la palabra, mis amados hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 37. Vamos a ubicarnos ahí rápidamente para que veamos lo que nos enseña la palabra con respecto al carácter. Mateo 5, 37. Yo les voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Ahora bien, una recomendación que les quiero hacer, mis amados hermanos, y es que para nosotros poder recibir cada día revelación fresca, sabiduría de parte de Dios,
es necesario hacer lo siguiente: bendecidos para bendecir. No podemos quedarnos nosotros solamente siendo bendecidos y nosotros somos un poco tacaños con los demás. Ahora, cuando somos bendecidos para bendecir, lo que les quiero decir es que si nosotros en la casa de Dios adquirimos conocimientos que nos ayudan a mejorar nuestra perspectiva de ver las cosas, sabemos que hay personas que están en el mismo error que nosotros, y entonces ahora yo soy conocedor de la verdad y le comparto el conocimiento a otros. Amén. ¿Por qué? Porque si lo que recibimos aquí en la casa de Dios, luego nosotros vamos y lo compartimos con otras personas, entonces eso hace que nosotros vamos recibiendo más conocimiento, y eso es lo que a Dios le agrada. No es que nosotros lleguemos, aprendemos, tenemos el conocimiento y ni siquiera lo ponemos en práctica. ¿Sí? Ahora, yo no sé si aquí casi no he visto este tema, pero por allá por mi tierra se hacen unos pozos, lo que por acá llamamos cisternas, ¿cierto? Esos pozos, ¿sabe qué pasa? Cuando se le saca agua, se llena de agua nueva. Y muchas veces esas aguas, cuando no se sacan, se ponen de mal sabor, de mal olor, pero luego hay que sacarla toda y nuevamente se llena el pozo de agua fresca. Así pasa con el conocimiento. Cuando nosotros damos de lo que tenemos, entonces nos llenamos de nuevos conocimientos, de sabiduría fresca, de revelación de parte de Dios. Amén. Bueno, entonces, hablando del carácter, ya les dije qué es el carácter, qué no es el carácter, pero también quiero especificarles algo. El tema que vamos a compartir, esto es una conferencia y la voy a compartir con ustedes en 2 series, ¿sí? Para poderle dar los detalles como debe ser. Entonces, hoy vamos a mirar en cuanto a este tema del carácter, lo que es el carácter, qué pasa cuando hay ausencia de carácter, y lo que es el carácter inadecuado, por decirlo de esta manera. Ahora, el carácter negativo o el carácter malvado, como lo llama la Biblia, lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 4. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 4. Aquí estamos viendo cómo muchas veces se desarrolla el carácter negativo en el ser humano, el carácter negativo en el cristiano. ¿Cuántos están ubicados? Bueno, dice la palabra: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora, ¿saben ustedes qué sucede cuando este tipo de carácter se desarrolla en nosotros? Es que la mayoría de las veces nosotros lo aprendemos de alguien. Miren, el ser humano por naturaleza aprende de lo que oye, de lo que ve y lo que practica. Lo que nosotros somos hoy lo aprendimos de alguien, escuchamos de alguien y lo practicamos. Ahora bien, muchas veces en el hogar, cuando los padres no son conocedores de la palabra de Dios, quieren enseñar a los hijos a hacer cosas, pero no es porque ellos tengan mala fe ni mala intención. Ellos lo hacen creyendo que están haciendo bien, y empiezan a inculcarle cosas a los hijos, pero están equivocados. Y por eso es que muchas veces hay personas que crecen
con un carácter que ni siquiera es de ellos, sino que alguien se los implantó y les hizo creer que esa era la mejor actitud. Ustedes han escuchado a las personas que dicen, es que hoy en día no vale de nada ser bueno. ¿Han escuchado a alguien diciendo eso? Es que hoy no se le puede hacer favor a nadie. Eso porque lo escuchan y alguien se los quiere enseñar en la casa. Y entonces vamos creciendo con esa mentalidad que es que hoy no se le puede hacer favor a nadie, que hoy es mejor ser malo que ser bueno. Mis amados, pero esto es falso. Estas son cosas que nos las quieren enseñar, pero que no son buenas. Ahora, cuando un papá o una mamá le está enseñando esto a los hijos, ellos creen en lo más profundo de su corazón que se lo están enseñando para bien. Yo he escuchado padres que le dicen a los hijos, usted no se deje de nadie. Si alguien lo ataca, coja un palo, una piedra y defiéndase. Porque cree que lo está enseñando a ser un berraco, a ser fuerte. Pero lo está metiendo por un mal camino. Mire, a los hijos es mejor decirle, yo prefiero que digan, por aquí corrió el cobarde y no, allá cayó muerto el valiente. ¿Sí? Entonces, mis amados, esto sucede y por eso es que hoy vemos este tipo de comportamiento en algunas personas que no está bien. Pero lo que les quiero decir es que en esta mañana nosotros vamos a ir avanzando en el mensaje y vamos a darnos cuenta si lo que nos enseñaron es lo que debemos hacer, o de pronto nosotros reflexionamos y decimos, yo debo modificar mi carácter, o continúa así como va, ¿cierto? Ahora bien, después de todo esto, les continúo diciendo, el tema de todos estos caracteres calumniadores, amadores de los deleites, que están ahí en 2 de Timoteo que acabamos de leer. Y dice la Biblia que cuando nosotros somos amadores más de nuestros deleites que de los deleites de Dios, entonces esto trae consecuencias. ¿Por qué motivo? Porque a veces nosotros, miren, es más, hay cristianos que le están orando a Dios para que Dios les bendiga en materia de economía, pero para luego de recibir la petición hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Y entonces la Biblia nos dice, pedid y no recibid porque pedís mal, para vuestros deleites. Y a veces ahí hay inconvenientes. ¿Y a qué les quiero decir? Cuando nosotros dejamos claro que la mayoría de estos casos fueron impuestos por otras personas que no eran de nosotros, entonces nosotros debemos de reconocer automáticamente que nosotros leímos en la Biblia la parábola del trigo y la cizaña. Ahí dice la Biblia que el Señor sembró su cultivo y luego se fue a descansar. Pero mientras descansaba llegó ¿quién? El malo, el enemigo. Y el enemigo llegó y en ese cultivo, ¿qué fue lo que echó? Cizaña. Y les digo esto, porque es que es importante que en algo tan lindo que Dios creó, que fue el ser humano, y que Dios nos creó a su imagen y semejanza, con el propósito que nosotros le obedezcamos a Él, entonces el enemigo viene y tira cizañas en algo tan precioso que Dios creó. ¿Sí? Y solamente cuando nosotros podemos reconocer que sucedieron estas cosas y que estamos viviendo no la vida de nosotros, sino la vida que otro quiso implantar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces ahí es donde llega el punto. ¿A dónde voy? ¿Me estoy sintiendo feliz? ¿Siento paz y gozo en mi corazón
con este carácter que yo tengo o debo de modificar este carácter, hacer los cambios que hayan que hacer para entonces yo sentir gozo y paz en mi corazón? Ahora, viene el carácter que es ausente y el carácter indefinido. Este carácter, mis amados hermanos, es el que nos lleva a nosotros a mirar en Primera de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago 1:6 dice la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En dónde? En todos sus caminos. Ojo, el carácter indefinido es como el hombre de doble ánimo. ¿Por qué se refiere la palabra al doble ánimo? Porque muchas veces nosotros decimos ahora sí, pero resulta que de un momento a otro cambiamos de opinión y decimos ahora no, pero ya había dicho que sí. O viceversa, a veces decimos no y después termino diciendo sí. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cuando la mamá, el papá, la pastora, el líder, el empresario es de doble ánimo, entonces pierde la autoridad. ¿Por qué motivo? Porque si llega la niña y hoy le dice a la mamá: yo quiero salir a una fiesta, y la mamá le dice: para allá no vas. Pero la niña empieza a hacer pataleta y empieza a insistir y llama a las amigas, habla con mi mamá, mira que no, y entonces empieza a ponerle abogado a la mamá, y luego la mamá termina diciendo: bueno, sí, vas a ir. ¿Sabe algo? Ya perdió autoridad, porque cada vez que diga que no, le van a hacer la misma, y entonces ya ni le prestan atención cuando dice sí o cuando dice no, porque ya le encontraron la debilidad, ya saben por dónde la pueden convencer. Y esto mismo pasa en las empresas. Si un empresario hoy dice: esta es la decisión, pero luego alguien lo convence de lo contrario y ya mañana dice otra cosa, también pierde la autoridad. Y esta es una situación que se va creciendo, y entonces yo a veces digo: ahora entiendo por qué cuando yo conocí a María Póster era con un carácter. ¿Por qué motivo? Porque sucede que si ella ahora dice no, pero luego llega no, la clave es Ligia. Vamos a decirle a Ligia que hable con ella, porque Ligia sí la convence. Y si ella se deja convencer de Ligia, entonces pierde la autoridad. Si ella se deja convencer de los más acercados a ella, pierde la autoridad. Y así mismo pasa en todas las áreas de la vida, cuando las personas somos inconstantes, cuando decimos sí o cuando decimos no. Entonces, esa ausencia de carácter también hace mucho daño en la vida personal, familiar, profesional. Y dice la palabra que cuando el hombre es inconstante, entonces se vuelve como las olas del mar, que la brisa lo lleva y lo trae. La brisa lo lleva y lo trae. Y entonces, hoy en día, nosotros podemos ver muchas situaciones que suceden solamente por no tener un carácter adecuado. Y fíjense que en todo lo que les estoy diciendo, no hay necesidad de ser groseros para decir sí o para decir no. Si te llama tu amiga a decirte que dejes salir a tu hijo o tu hija, sencillamente ya, como dice por allá un viejo abajo, ya la suerte está echada. No es no, punto.
Ahora, ¿qué pasa cuando tú te dejas doblegar? Que esa fama o ese concepto va creciendo. Y ese concepto se va dando a conocer. No, es que, mira, ella es así. Ella a veces dice que no, pero después dice que sí. No le prestes atención a eso. Entonces, cuando eso empieza a crecer, es cuando ya se conoce que tú eres inconstante, que tú no tienes un verdadero carácter, y entonces nadie te presta atención. Y después dice, ¿por qué? Es porque tú no tienes el carácter fundamentado. La palabra está diciendo que el sí sea sí y el no sea no. A esto también se le fundamenta que no hay que andar haciendo show ni haciendo escándalo. Es que si quieres, mira, pregúntale a fulano para que vea que lo que yo estoy diciendo es verdad. Cuando una persona te hable así es porque es insegura de lo que dice. Porque si yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, no tengo por qué mandarte que vaya y le pregunte a otro. Pero si yo no estoy seguro, entonces quiero buscar testigos. Y ahí es donde la misma Biblia dice que ni siquiera debemos jurar por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque el sí debe ser sí. Hasta ahí estamos, mis amados hermanos. Bueno, eso es lo importante. Ahora bien, cuando nosotros ya somos conscientes y hacemos la reflexión y decimos, ¿crees que agradas a Dios con tu carácter? Vamos a meditar un poco sobre esta pregunta. ¿Crees que le agradas a Dios con tu carácter? ¿Sientes que estás creciendo espiritualmente con el carácter que tienes en este momento? ¿Estás ayudando a transformar la vida de otras personas con el carácter que tienes? Si nosotros nos autoanalizamos y respondemos estas preguntas con toda la sinceridad de nuestro corazón, entonces vamos a reconocer qué es lo que debemos hacer. Porque si tú sabes que no estás agradando a Dios con el carácter que tienes, debes de preguntarte, ¿quiero agradar a Dios o no? Y si quiero agradar a Dios, entonces tengo que ver qué voy a mejorar. Y la otra, ¿sientes que estás creciendo espiritualmente? Aquí nosotros debemos de ser conscientes que Jesús vino a enseñarnos, pero dice que lo que Él hizo, que lo hagamos nosotros también. Entonces, Jesús no se dedicó a entrar y salir por una puerta el tiempo que estuvo en la tierra. Él sencillamente oraba al Padre, mantenía comunión con el Padre lo llenaba de unción, de poder, para sanar a los enfermos, para hacer oír a los sordos, para hacer ver a los ciegos, para hacer incluso resucitar a los muertos. Y entonces nosotros debemos de buscar el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual no lo vamos a ver cuando nosotros oremos por un muerto y se levante. Tú te das cuenta si estás creciendo espiritualmente cuando te hagas un examen de conciencia y tú puedas ver que dentro de ti hay un cambio. Que dentro de ti ya no hay odio. Que dentro de ti no hay rencor. Cuando tú puedes ver que hasta la forma de pensar ya cambió. Porque fíjense que hay momentos en que no necesitamos decir nada para nosotros sentir que no estamos bien. ¿A cuánto les ha pasado que por X o Y motivo tuvieron un problema con alguien? Y resulta ser que cuando tú ves a esa persona con la que tuviste el problema, puede que no digas nada, pero por dentro se prendió todo. ¿Sí? Es más, esto llega a un punto que cuando tenemos choque con alguien que nos haya ofendido, y a veces nosotros escuchamos que hablaron, voy a poner un ejemplo, Josefa, tuve un problema con Josefa. Si hay alguna Josefa aquí, me disculpa, que solo apenas por un ejemplo.
tuve problemas con Josefa y quedé ofendido y resentido con ella. Y resulta que en cualquier momento alguien en una conversación me nombró a una Josefa, pero no es la que peleó conmigo, es otra. Pero solamente el hecho de escuchar ese nombre ya se activa la impotencia. ¿Ha pasado eso? Y no hay que decir nada. Lo otro es, vamos a organizar un paseo. Listo, perfecto. Vamos a ir, organizan la fecha, la hora, qué vamos a hacer, cuánto es la cuota de cada quien. Pero cuando te dicen, mira, y Martín va para allá. Sí, claro, va, entonces yo no voy. Yo no voy porque si va Martín, vea, yo veo a ese tipo y me desagrada. Me daña el día. Amados hermanos, si esto sucede en nuestro corazón, quiere decir que urgentemente necesitamos tener el carácter de Cristo. Tenemos que deshacernos de estas cosas. Eso que nos implantaron, que no fuimos nosotros mismos, pero que lo hicieron creyendo que nos estaban haciendo un bien, ahora tenemos nosotros que tomar la sabia decisión de erradicar todo eso. ¿Por qué motivo? Porque la palabra es clara y dice por allá en un verso que no se puede remendar un vestido nuevo con paño viejo, porque entonces después viene a ser peor. Nosotros no podemos pretender colocar el carácter de Cristo sobre el que ya tenemos sin antes eliminarlo. Los que son agricultores saben que cuando ellos van a sembrar su cosecha, primero tienen que podar, tienen que limpiar el terreno. Porque si siembran la semilla en medio de la maleza, eso no va a funcionar. Primero limpian, echan veneno, podan todo y luego siembran la semilla y ahí sí crece. Y por esto vemos muchos cristianos que no crecen espiritualmente. Porque es que quieren colocar el carácter de Cristo sobre el que ellos ya tienen cuando ese carácter no funciona. Y Dios es celoso. ¿Es o no es? Él no comparte su gloria ni su reino con nadie. Entonces, si queremos mejorar el carácter y crecer espiritualmente, debemos empezar por eliminar todo lo que nos está haciendo daño. Si en alguno de los ejemplos que he colocado ustedes creen que eso lo están viviendo, entonces hay que trabajar el tema. Hay que trabajar el tema. Mire, esto es tan sencillo y a la vez tan complicado que muchas veces una canción que tú escuches, si te trae mal recuerdo, el día que la escuchas te hace llorar. Y han podido pasar años cuando esa canción te trae recuerdo de algo negativo en tu vida, pero tú la escuchas y te sientes mal, sientes nostalgia como el momento en que viviste tu experiencia negativa. Y eso quiere decir que todavía la herida está vivita, no ha sanado. Y entonces hay que trabajar para sanar esa herida. Hasta ahí me hago entender, mis amados hermanos. Ahora bien, cuando esto pasa, mis amados hermanos, entonces volvemos a la realidad y viene el Señor y nos está dando todas las pautas de lo que es el carácter ausente, si hay que modificarlo, pero Él también es muy claro y nos dice que eso nos corresponde a nosotros. Él solamente nos ayuda si nosotros abrimos nuestro corazón para que Él pueda orar. De lo contrario, no. Ahora bien, vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio 30:15. Ahí vamos a mirar cuál es el concepto que Dios tiene con nosotros o para nosotros con respecto a las cosas que debemos cambiar, que debemos modificar en nuestra vida para poder vivir en paz y en armonía. Deuteronomio 30:15.
Les voy a leer en la versión Reina Valera. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En la versión Nueva Traducción Viviente dice la palabra: ahora escucha en este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Dios mismo nos está diciendo, ahí está todo. Tú decides. Estás entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. En otras palabras, lo que Dios te está diciendo es: yo estoy aquí dispuesto a ayudarte, pero no te voy a obligar que lo hagas. Si tú te dejas ayudar, yo camino contigo. Pero si tú no quieres, ya sabes lo que te espera. Entonces, Jesús hoy nos ha llamado y nos ha enseñado sobre este tema del carácter. Mis amados hermanos, recuerden que solo les estoy hablando del carácter negativo, del carácter positivo o el significado del carácter y del carácter indefinido. Yo quisiera en este momento hablarles cómo desarrollar el carácter de Cristo y los beneficios que se reciben cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el verdadero carácter de Cristo. Pero no voy a alcanzar por temas de tiempo. Lo que sí les puedo decir es que si Dios nos presta la vida, muy pronto terminaremos la segunda parte. Amén. Porque la verdad, si me pongo a resumir lo que les quiero decir, créanme que no lo van a entender o no les va a quedar claro. Entonces, algo que les quiero decir: yo hoy estoy agradecido con la educación que a mí me dieron mis padres, porque ellos en ese tiempo, cuando, no sé si por acá se escucha este mensaje o este dicho o refrán, las cosas se hacen bien o no se hace nada. ¿Han escuchado eso? A mí no me enseñaron así. A mí me dijeron: las cosas se hacen bien o se hacen bien, punto. Porque cuando a ti te dicen las haces bien o no haces nada, te dejan la opción de no hacer nada. Pero cuando te dicen la haces bien o la haces bien, no queda otra sino hacerla bien. ¿Sí me entienden? Entonces yo de ese mismo modo también lo apliqué en mis hijos y les enseñé lo mismo. Yo nunca les di la opción a que me dijeran: no, tú dijiste que si no lo ibas a hacer bien, que no lo hiciera. No, la haces o la haces, punto. Y ese mismo mensaje lo quiero dejar a la congregación en esta mañana. Acostumbrémonos, mis amados hermanos, a hacer siempre las cosas bien. No veamos la opción de que o la hago o no la hago, no. Vamos a hacerla bien, porque es para Dios. Y si nosotros aplicamos este concepto en nuestra vida, créanme que se la enseñamos a otros y nos va a servir para toda la vida en cualquier área que estemos. Las cosas se hacen bien o se hacen bien, y punto. ¿Listo, mis amados hermanos? Bueno, que mi Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Si Dios nos presta la vida, entonces, no sé, ya aquí la pastora será quien dice cuándo terminamos la segunda parte, pero lo que sí les puedo decir es que sería importante que estuviéramos el conocimiento. Los que no puedan venir a esa segunda parte, digan a la pastora: mándeme el video. ¿Listo? Sí, porque entonces no haríamos nada, quedaríamos a media, ¿cierto? Y entonces ahí va a estar la transmisión. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes.